Continuando entonces con estas integrales de potencias de funciones trigonométricas, vamos a retomar potencias de la forma tangente a la n por secante a la m, eh, acá de x, y entonces este segundo subcaso, de este segundo caso, va a ser cuando m es par, ¿vale? El caso cuando m es par. Vamos a ver qué es el método. Bueno, cuando es par, positivo, ¿no? Cuando es par positivo. Resulta que cuando la secante tiene una potencia par positiva, entonces la secante se puede escribir de la siguiente forma. A ver, si m es par, m es de la forma 2k, ¿cierto? Donde k pertenece a los enteros positivos. Es decir, que la secante a la m de x se puede escribir como la secante a la 2k de x, y de acá vamos a desagrupar dos potencias de la secante. Es decir, que acá va a quedar secante a la 2k menos 2 por así secante cuadrado. Vale, entonces retomando la integral, vamos a reescribir la secante a la m de la siguiente manera. La secante a la m la vamos a reescribir así. Y una vez escrito así, tengan en cuenta que si secante tiene potencia par, entonces cuando yo a este número par le resto 2, sigue siendo par, ¿verdad? Esto sigue siendo par. Resulta que cuando tengo esto escrito así, vamos a ver, como 2k menos 2 es par, yo puedo escribir todo de esta forma. Tangente a la n de x y la potencia de la secante, a ver, voy a hacer aquí una cuenta aparte. Este secante a la 2k menos 2 de x, el 2k menos 2 lo puedo escribir como 2 que multiplica a k menos 1. De esta manera, usando propiedades de potencias, puedo escribir todo como secante al cuadrado, todo elevado a la k menos 1. ¿Vale? Todo esto elevado a la k menos 1. Y una vez escrito así, puedo usar la identidad pitagórica de la secante con la tangente. La secante al cuadrado es igual a ¿qué? A 1 más la tangente al cuadrado de x, esto elevado a la k menos 1. Elevado a la k menos 1. Bien. De esta manera voy a reescribir todo eso. Es decir, que la secante a la 2k menos 2 será 1 más la tangente al cuadrado de x, esto elevado a la k menos 1 por la secante al cuadrado de x de x. Cuando escribimos de esta forma, cabe resaltar que todo esto queda en términos de la tangente. Y si hacemos la sustitución simple, u igual a tangente de x, ¿quién es el diferencial? ¿Quién es? El diferencial será la secante al cuadrado de x. Por lo tanto,
acá va a quedar la integral. Bueno, ya haciendo la sustitución, queda u a la n, 1 más u cuadrado elevado a la k menos 1. Y la secante al cuadrado de x es du, ¿vale? Lo que queda es hacer acá las cuentas con las potencias e integrar. Luego de integrar se devuelve uno la sustitución. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es desagrupar dos potencias de la secante. Secante a la 4 se puede escribir como secante cuadrado por secante cuadrado. Y esto es lo que quiero acá, desagrupar dos potencias de esa secante. Ahora voy a usar la identidad pitagórica. Tengo acá la tangente al cuadrado de x y la secante al cuadrado va a ser 1 más la tangente al cuadrado de x, así, por la secante al cuadrado de x de x. Y una vez escrito esto así, entonces voy a hacer la sustitución simple de tangente. U es tangente de x y por lo tanto el diferencial de u va a ser la secante al cuadrado de x de x. Una vez teniendo esto, entonces, ¿cómo queda la integral? La integral va a quedar como integral de u al cuadrado, 1 más u al cuadrado por du. Bien, eso por du. Y ahora lo que procedemos a hacer es hacer la cuenta. Vamos a multiplicar acá u cuadrado más u a la 4 de u. Y esta integral va a ser u al cubo tercios más u a la 5 quintos más una constante de integración. Y luego finalmente nos devolvemos en la sustitución. Esto será entonces la tangente al cubo de x tercios más la tangente a la 5 de x quintos más una constante de integración. Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, muchachos? Ven acá un zoom inverso. Ahí se ve todo el ejercicio. Como pueden ver, bueno, la descripción del método es tal vez un poquito más enredado, puede parecer, que lo que viene siendo la misma aplicación del método, ¿no? Miren a ver si tienen alguna pregunta. Profe, ¿cuál de las dos funciones se desagrupa o se acostumbra a desagrupar? Señor, perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Que cuál de las dos funciones se acostumbra a desagrupar, profe? Que cuando las dos funciones se desagrupan, No, ¿cómo saber cuál de las dos funciones debo desagrupar? depende del caso. Por ejemplo, en el caso 1, en este subcaso 1, donde la potencia de tangente es impar, donde la potencia de tangente es impar, entonces, ¿qué se desagrupa aquí? Se desagrupa una potencia de tangente y una potencia de secante, que fue el caso que vimos la última clase. Fue el caso 1. Pero ahora acá en el caso 2 hay que identificar que la secante tenga exponente par. Y si la secante tiene
exponente par, vamos a desagrupar aquí de la secante dos potencias de la secante. Así es que podemos saber en qué caso se desagrupa qué, ¿sí? Hay que seguir más o menos la estructura que vamos a estar diseñando, la que estamos siguiendo. Acá por lo menos puedo identificar que secante tiene una potencia par, entonces puedo desagrupar dos potencias de la secante. En los casos que estábamos trabajando en la última clase, la tangente tenía potencia impar, ¿sí? La potencia de la tangente era impar y en esos casos, entonces desagrupábamos una potencia de tangente y una potencia de secante, ¿vale? A ver, miren a ver si tienen más preguntas. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, ¿les parece? Sí, profe. Profe, Sí, una profe. pregunta. Sí. En el ejercicio U, como en los casos, bueno, como en los ejercicios anteriores, U siempre va a ser el que, por decirlo así, se repite. Se repite. Bueno, es más mirando un poco el diferencial, ¿no? O sea, en este caso 2, yo desagrupo dos potencias de la secante precisamente porque esta secante cuadrado va a ser el diferencial, ¿sí? En el caso anterior, desagrupaba una potencia de la secante y una potencia de la tangente porque la derivada de la secante es secante por tangente. Puede ser, no sé, tal vez usted lo dice porque acá aparece dos veces tangente, ¿sí? Pero puede ser que no se repita. Puede ser Ah, que, por ejemplo, usted esté haciendo solamente la integral de la secante a la 4, ¿sí? Y no aparezca, esto también lo puede resolver usando este caso. ¿Cómo lo haría? Desagrupa una potencia de la secante, dos potencias, queda secante cuadrado, y acá quedaría secante cuadrado, que uno lo escribe como 1 más la tangente al cuadrado. Y en este caso la sustitución es la tangente, pero como podemos ver no puedo decir como tal que se repite porque no se repite. Si aparece una vez la tangente, una vez la secante, entonces de pronto no lo ve así porque hay algunos casos como este en el cual no va a encontrar algo que se repita y de pronto puede generarle mayor dificultad de la que realmente tiene, ¿sí? profe, entonces, ¿cómo saber, por ejemplo, en ese caso, cuál tomar como U y por lo mismo y tanto, por el diferencial? Por el diferencial. Yo les recomiendo, muchachos, que para esta parte hagan una especie de tablita. ¿Bien? Es decir, una especie de tablita o una especie de diagrama de árbol. A ver, por ejemplo, vamos a empezar acá. Estamos en potencia de seno con coseno, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, voy a ir acá a un lado. Tiene usted integral del seno a la m de x coseno a la n de x de x. Primer subcaso. ¿Cuál es el primer subcaso? M o N impar, ¿verdad? M o N impar. Entonces, si usted lo quiere separar en varias como opciones, para que de pronto sea más fácil leer esta información, suponga, por ejemplo, primero que M es impar, ¿vale? Que M es impar, y si supone que M es impar, acá va a desagrupar una potencia de seno. Va a desagrupar una potencia de seno. Le va a quedar una integral, voy a escribirlo así, una función que depende de coseno, ¿vale? De coseno de x, esto es lo que debe buscar, multiplicado por
seno de x de x. Y la sustitución que va a utilizar es u igual a coseno. ¿Bien? Ahora, si n es impar, n impar, ¿qué va a hacer? También va a desagrupar una potencia, pero ahora ¿de quién? De coseno, ¿sí? Estoy diciendo que la potencia de coseno es impar, entonces le desagrupo una potencia a coseno. Y una vez le desagrupo una potencia a coseno, ¿cómo debe quedarme la integral? La integral me va a quedar con una función que depende de seno por coseno, así, ¿vale? Y entonces la sustitución, ¿quién será? La sustitución será seno de x. Así pueden ir organizando la información. Y el tercer caso, a ver, yo estoy separando esto como en 3 casos, pero la verdad es que son solamente 2, ¿no? Si ustedes recuerdan, el caso 1 era m o n impar, pero yo lo estoy separando acá en 2 casos, cuando m es impar o cuando n es impar, bien, para que quede la información completa. Acá, el segundo caso es que m y n sean par, ambos pares. Y acá no, la instrucción ¿cuál era? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué se hacía cuando ambos eran pares? ¿Qué se hacía? Acá lo que se hacía era usar propiedades de ángulo medio. ¿Sí? Propiedades de ángulo medio, hacer los productos, los cocientes, ¿cierto? Hacer los productos, las potencias, hacer las cuentas, seguir usando propiedades de ángulo medio hasta poder encontrar funciones que podamos integrar, ¿vale? Y esto básicamente es todo lo que pasa con seno por coseno. Es todo lo que pasa con seno por coseno. Ahora vamos a construir la de tangente por secante. Integral de tangente a la m de x por secante a la n de x de x. Entonces, el primer caso, que fue el que estudiamos la semana pasada, ¿cuál fue? El caso en el que m es impar, ¿verdad? La potencia de la tangente es impar. ¿Qué se hacía en ese caso? Desagrupaba una potencia de la tangente y una potencia de la secante. Como la potencia de tangente era impar, cuando yo le desagrupo, entonces la potencia de tangente ahora es par. Y como es par, puedo usar la propiedad de potencia y la propiedad pitagórica para escribir eso en términos de secante. Es decir, que acá me va a quedar una función en términos de la secante solamente, multiplicado por ¿quién? Por las potencias que desagrupé. ¿Cuáles son esas potencias? Una de la secante y una de la tangente por dx. Acá la sustitución, ¿quién va a ser? Va a ser la secante, porque el diferencial es secante por tangente, ¿cierto? La derivada de la secante es secante por tangente. Ahora, el caso que estamos viendo nosotros es si n es par. ¿Qué se hace cuando n es par? Entonces vamos a desagrupar dos potencias. Voy a poner este 2 en otro color para que resalte. Desagrupar dos potencias de secante. Dos potencias de secante. Una vez desagrupamos nosotros dos potencias de secante, ¿cómo va a quedar la integral? Entonces, la integral va a quedar
con una, como n es par, cuando desagrupo dos potencias de secante, lo que me queda de la secante también es par. Puedo usar propiedades de exponentes, que fue lo que usamos a ver por aquí. Puedo usar propiedades de exponentes y luego utilizo la pitagórica para la secante que me quede con potencia par. ¿Para qué? Para escribir todo en términos de la tangente, ¿vale? Entonces acá va a quedar integral de, a ver, una función g evaluado en tangente, sí, una función que depende de la tangente, y acá por la potencia que desagrupé, que fue una segunda potencia, unas dos potencias, es decir, secante cuadrado de x. Y acá la sustitución, ¿quién es? U va a ser igual a la tangente, porque la derivada de u de tangente es secante cuadrado. Bien, entonces hacemos eso y ahí iríamos por ahora con ese segundo caso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien con ese resumen? Profe, quiere decir que, bueno, en ciertos casos, cuando alguna pitagórica incluye a la otra, entonces se puede tomar como U, pues en ese caso la tangente, entonces pues incluiría la secante, ¿no? O no es así. Por favor, puede repetir, es que no le entendí la primera parte. Ok, que si cuando una pitagórica incluye a otra, se puede tomar como algo más general y de esta forma podemos deducir que esa viene siendo U. Depende, la verdad es que depende del caso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, la tangente y la secante se relacionan, ¿sí? Pero como yo estoy, digamos, si me voy por el lado en el que la tangente tiene exponente impar, aunque la tangente y la secante se relacionen con una pitagórica, no puedo usar cualquiera de las dos para la sustitución, ¿cierto? En este caso. Ok, más que todo entonces va a depender si M o N son pares o impares. Exactamente. Ah, listo. Depende de cómo es la forma de las potencias. Si la forma es una u otra, hay que seguir uno de estos casos, uno de estos caminos. Hay que ver qué se hace. Por ejemplo, en el caso en el que m impar se desagrupa, ¿cierto? Una potencia de la tangente y una potencia secante. Pero cuando n es par no se hace eso. ¿Qué se hace? Se desagrupan dos potencias de secante. Entonces son casos diferentes y se hacen cosas diferentes. Hay que seguir el caso de acuerdo a la paridad, a la forma que tengan esas potencias. Tenemos un tercer y último caso, en el de tangente por secante, y es precisamente cuando tangente tiene potencia par y secante impar. A ver. Y la verdad, ese es el caso en el que hay que trabajar más. Es tal vez el caso más complejo. Si ustedes miran lo que aparece acá, en el caso en el que m es par y n es impar, dice, si n es un entero positivo par y m es impar, se utiliza integración por partes. Acá no hay nada que se pueda describir en el método. Entonces acá m siendo par y n impar. Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas a la vez tienen que ocurrir. Porque, a ver, puede ser que m sea par, pero si n también es par, entonces no estoy en este caso. ¿En cuál caso estoy? Estoy en el segundo caso. O si, por ejemplo, n es impar, pero m es par, estoy en el primer caso. ¿Sí? Si m es impar y n par. ¿Vale? Entonces hay que ver
Hay que ver qué se debe utilizar en cada caso. En este tercer caso, que m sea par y n sea impar, hay que usar integración por partes. Y ojo, porque aquí hay que saber considerar los casos, porque aquí no me va a servir hilate. ¿Por qué no me va a servir hilate? Porque ambas funciones que están en el producto, ¿cómo son? Son trigonométricas. Entonces, no hay, hilate no me va a ayudar a decidir, ¿verdad? Entonces, veamos. Vamos a ver un ejemplo de estos. Veamos entonces un caso de estos. Entonces, caso en el cual la tangente tiene potencia par. Vamos a poner tangente cuadrado. Y la secante tenga potencia impar. Vamos a poner, por ejemplo, secante al cubo. La verdad, muchachos, este es el caso en el que es más trabajoso y la verdad tiene mayor dificultad de los tres casos de secante por tangente, ¿sí? Esas potencias. ¿Por qué? Acá no podemos recurrir a los dos casos, subcasos anteriores, ¿vale? Eso también quiero que quede claro. Cuando tenemos este caso en el que tangente tiene potencia par y secante potencia impar, no se puede recurrir a los casos anteriores. Si uno intenta hacer eso, se va a encontrar con una dificultad muy rápidamente. Por ejemplo, si uno desagrupa una segunda potencia de la secante y me queda acá solo secante, esta secante no la puedo escribir en términos de la tangente. ¿Vale? Entonces, con respecto a esto, no me quedaría una función en términos de la tangente por secante cuadrado. ¿Vale? Ahí hay una dificultad. Ahí hay una dificultad. Ahora, si intentamos seguir el primer subcaso en el cual desagrupábamos una potencia y una potencia, acá el problema es que me queda solamente una tangente, ¿sí? Me quedará acá por secante cuadrado, pero acá queda entonces por secante por tangente. ¿Y cuál es el problema? El problema es que esta tangente tendría o necesito básicamente escribirla en términos de secante. Y otra vez, no puedo. No tengo esa identidad pitagórica y ahí hay una dificultad. Entonces, para este caso, vamos a utilizar precisamente integración por partes. ¿Ok? Y acá entonces empezamos con todas las posibilidades. ¿Qué debemos analizar acá? ¿Quién puede ser U? ¿Quién puede ser U y quién puede ser el de B? A veces uno pensaría que U puede ser una de estas y la otra puede ser el de B. Ojo porque el de B, piénsenlo de esta manera, muchachos. El de B deben escogerlo de forma que pueda ser fácil de ¿qué? De integrar. Si yo, por ejemplo, pongo acá una secante al cubo, si pongo acá una secante al cubo para el de B, entonces tengo que hacer la integral de secante al cubo para obtener B. Sin embargo, dicho esto, qué sé yo, si yo, por ejemplo, escribo secante cuadrado, ¿cierto? Para el de B, entonces puedo integrar esa secante cuadrado y la integral de secante cuadrado es tangente. Pero ahora la tangente me quedaría sobrando que tangente cuadrado por una secante y tendría que hacer ese producto, ¿sí? Derivar ese producto. Acá hay que empezar a analizar posibilidades. ¿Qué posibilidades, por ejemplo, yo veo viables para este tipo de integral? Como les digo, piensen en cosas que se pueden integrar más o menos fácilmente y esas deberían ser las primeras posibilidades a explorar. Por ejemplo, ¿qué se puede integrar fácilmente? O que ustedes sepan alguna integral de estas. Secante por tangente puede ser una opción, ¿vale? Todavía no escriban, vamos a ver qué opciones hay. Secante por tangente. ¿Qué otra opción hay, muchachos?
por ejemplo, secante cuadrado, ¿cierto? Si ustedes hacen secante por tangente, ¿cuál es la integral de secante por tangente? La integral de la secante por tangente es la secante, ¿cierto? Entonces, esto me lleva a que secante de x es b. De secante cuadrado, entonces encuentro que b sería tangente de x. Pero no solamente piensen en la integral, piensen un poco en la derivada y en qué va a quedar. Por ejemplo, para u, si yo por lo menos tomo secante por tangente, ¿qué me quedaría? Entonces quité una secante, quité una tangente, me quedaría tangente por secante cuadrado, ¿cierto? Quedaría acá tangente de x por la secante al cuadrado de x. Y cuando vemos esto, tal vez incluso pueda llegar a ser mejor reescribir esto utilizando la pitagórica para la secante. La secante es 1 más la tangente cuadrado. Multiplicado por tangente sería tangente de x por 1 más la tangente de x por tangente al cuadrado, quedaría tangente al cubo de x. Bien. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros calculamos un diferencial de u acá no lo vemos como muy claro, muy bien. ¿Quién es esto? La derivada de la tangente viene siendo ¿quién? Una secante cuadrado. Y la derivada de la tangente al cubo viene siendo 3 veces la tangente al cuadrado de x por una secante cuadrado. Y no sé cómo lo vean ustedes, pero de alguna manera, cuando hagamos las partes con esta opción, se empieza a complicar incluso más. ¿Por qué? Veamos. Si usamos estas partes, a ver, por ahora voy a borrar esto y voy a escoger las partes así. ¿Vale? Entonces, tenemos u por b. Tendríamos tangente de x por la secante al cubo de x. Eso sería u por b. Menos la integral de b por du. Integral de b por du. Entonces acá tenemos tangente de x por la secante elevado al cubo de x. ¿Hasta ahí vamos bien con lo que estoy diciendo? Puede ser que por acá tenga alguna opción. Hay algo que me indica que puede que funcione este camino. ¿Qué? Que esta integral de alguna manera está quedando más sencilla, porque ahora me queda la integral de la tangente y antes tenía integral de la tangente al cuadrado. Esto me da un indicio que si yo repito el proceso escogiendo más o menos las mismas partes, en la siguiente ocasión me quedará la integral de ¿quién? De la secante al cubo. Bueno, y si me queda la integral de la secante al cubo, entonces tengo que hacer esa integral de secante al cubo. ¿Qué pasa si yo desde el inicio hubiese escogido el de b como la secante al cubo? Al fin y al cabo me va a pedir la integral de secante al cubo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? La verdad, se los digo para que también ustedes lo tengan claro. Este es el caso, ya se los he dicho, pero lo voy a decir, es el caso más difícil. ¿Por qué? Porque no hay un camino determinado para tomar, ¿sí? En los otros dos casos, en los otros dos subcasos, decía, bueno, si es de esta manera, haga esto, luego haga esto otro y luego integre. Pero acá simplemente la indicación es utilice integración por partes. Hay que usar integración por partes, pero esa integración por partes, entonces la cuestión es cómo escoger esas partes, ¿vale? ¿Cómo escoger esas partes? Hay muchas formas acá para escoger esas partes. Unas van a ser mejores opciones que otras, pero ¿cómo saber cuál es una mejor opción? La única forma es analizando un poco la integral y tratando de contemplar las opciones. Acá lo que estamos haciendo por ahora es contemplar las opciones. ¿Bien? Entonces, a ver, si yo me mantengo con esta opción... Ah, esperen porque acá... No, mentiras, acá no me queda esto. Acá cometí un error. Porque lo multipliqué fue b por 1 por du. Acá esto no queda así. Veamos, cuando multiplique b por du, entonces va a quedar integral
de secante al cubo de x más 3 veces la tangente al cuadrado de x por la secante al cubo de x. Bueno, parece ser que solamente me falta hacer la integral de la secante al cubo. Esta es una forma en la que se pueden escoger las partes. Parece ser que va a funcionar, que va a servir para lo que necesitamos hacer. Entonces, a ver, voy a borrar todo esto y voy a empezar a hacer el ejercicio de nuevo, pero ahora sí haciendo en concreto todas estas cuentas. ¿Bien? Vamos a ver entonces. Bueno, como les digo, ¿cómo puedo pensar yo para saber cómo escoger las partes? Para saber cómo escoger estas partes, en lo que debo pensar es en algo que sepa integrar o que pueda integrar, ¿sí? Yo no puedo de pronto escoger las partes como tangente cuadrado, porque ¿cuál es la integral de tangente al cuadrado? ¿Cuál es esa integral de tangente al cuadrado? Por lo menos yo directamente no puedo decir cuál es la integral de tangente al cuadrado. Tendría que hacer algunas cuentas para calcular esa integral. Tal vez usar la pitagórica que involucra la secante al cuadrado y la integral de secante al cuadrado si me la sé. ¿Vale? Pero entonces, en eso es en lo que hay que pensar. Acá hay muchas formas de escoger las partes. Muchas. ¿Cuál puede ser mejor? Bueno, lo que yo les aconsejo acá es trate de escoger un camino y luego siga por ese camino hasta donde vea que puede ser viable. Si en algún momento ve que ese camino deja de ser viable, entonces tome otro camino. El camino que habíamos escogido acá era tomar secante cuadrado de b para decir que b era ¿quién? Tangente, ¿cierto? La derivada tangente de secante cuadrado. Por otro lado, entonces nos quedaba, quitándole secante cuadrado, ¿qué nos quedaba aquí? Nos quedaba secante por tangente al cuadrado. Quedaba entonces tangente al cuadrado por la secante. Pero la tangente al cuadrado la puedo escribir como secante cuadrado menos 1. Esta la puedo escribir como secante al cuadrado menos 1. Y por lo tanto esto será secante al cubo de x menos secante de x. ¿Sí era lo que teníamos hace un rato? No sé. Bueno, pero esto es lo que queda. Entonces veamos quién sería el diferencial de u en estos términos. ¿Quién es el diferencial de u? El diferencial de u sería la derivada de esta expresión, que es ¿quién? 3 secante al cuadrado de x por la derivada interna que es secante por tangente, que haría secante al cubo por tangente de x, menos la derivada de la secante que es ¿quién? Secante por tangente. Queda de esta manera y esto por de x. A ver, vamos a poner esto en la integral a ver cómo nos queda. Entonces acá quedaría u por b, esto es tangente al cubo de x por la secante de x. Esto es u por b. Menos la integral de ¿quién? De b por du. ¿Vale? De b por du. Entonces queda 3 veces secante al cubo por tangente al cuadrado. Voy a escribirlo así. Queda menos 3 veces secante al cubo por tangente al cuadrado. Voy a escribirlo así. Tangente al cuadrado por secante al cubo. ¿Vale? Y queda menos secante por tangente cuadrado. ¿Vale? Secante por tangente cuadrado. Queda menos secante de x por la tangente al cuadrado de x. Todo esto de x. Acá al menos yo estoy visualizando que me va a quedar una integral cíclica. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tengo acá tangente cuadrado por secante al cubo. Y acá tengo 3 veces tangente al cuadrado por secante al cubo.
Pero además de eso me va a quedar otra cosa en esta integral. Voy a reescribir todo. A ver, no sé si ya escribieron esto. Voy a reescribir todo. Profe. Vayan escribiendo para que vayamos todos como en la misma sintonía. Me avisan cuando ya lo escriban. Listo, profe. ¿Listo? Vale. Entonces, ahora, observen, voy a escribir primero lo de la izquierda. Acá lo de la izquierda, esto es integral de la tangente al cuadrado por la secante al cubo de x. Esto nos está dando igual a ¿qué? A tangente al cubo por secante. Bueno, acá de x. Igual a la tangente al cubo de x por la secante de x menos, voy a separar esto en dos integrales y voy a hacer algo más. La primera integral, ¿cómo queda? Esta sí me interesa que quede así. 3 veces la integral de la tangente al cuadrado de x por la secante al cubo de x. Podemos ver entonces, es cíclica, ¿no? Vean que depende de ella misma. Es una integral que depende de ella misma. Esto que está acá, ahorita lo voy a pasar a sumar a la izquierda y a continuar. ¿Bien? Pero esta otra parte de la integral, observen que acá tengo más la integral de secante por tangente cuadrado. Esta integral de secante por tangente cuadrado, voy a escribir secante y tangente cuadrado lo voy a escribir como secante al cuadrado de x menos 1. ¿Vale? Esto por dx. ¿Bien? Entonces esto que está acá, este menos 3 veces esa integral lo voy a pasar a sumar a la izquierda. De modo que queda, cuando pasa a sumar, queda 3 veces esa integral más una vez esa integral, queda 4 veces la integral de la tangente al cuadrado de x. Bueno, acá falta un d, una x. Tangente al cuadrado de x por la secante al cubo de x, y esto será tangente al cubo de x, secante de x, más, al hacer esta cuenta nos va a quedar integral de la secante al cubo de x, menos la integral de la secante de x. ¿Bien? Pregunta, muchachos, ¿cuál es la integral de la secante? ¿Alguien la recuerda, integral de la secante? Tangente de X. Tangente no. Integral de la secante. Secante por tangente. Integral, no derivada. Secante de X por tangente de X. Secante de x por tangente de x, esa es la derivada de la secante. Pero no estoy derivando, estoy integrando. Logaritmo natural por la secante de X más la tangente de X más una constante. Logaritmo natural de secante más tangente, no por. Logaritmo natural evaluado en secante más tangente. Bien,
Voy a preguntarles eso por ahora. Ojo, ahora este número 4 que está acá va a pasar a dividir a la derecha. Pero antes de hacer eso, resulta que por otro lado, ya les pregunté esta integral, ya sabemos cuánto da. Por otro lado, necesitamos saber quién es la integral de la secante al cubo. Y resulta que la integral de secante al cubo y la integral de secante elevado a cualquier potencia impar, una integral solita de la secante elevado a cualquier potencia impar, es una integral que se resuelve por sí sola por partes. Por ejemplo, si uno tuviera una integral de la secante a la 5, esta se resuelve por partes y en algún momento el resultado va a quedar en términos de la integral de la secante al cubo. Además va a ser cíclica, o sea, va por partes y es cíclica y es de potencias trigonométricas. Tiene un montón de cositas ahí por ver. La de secante al cubo es una integral que va a depender de la integral de la secante. Vamos a hacerla acá por partes. Entonces, integral de secante al cubo. Preguntan qué podemos hacer. ¿Cómo escoger las partes? U, ¿quién sería? ¿Quién sería el de B? ¿Quién sería entonces B? ¿Y quién sería el diferencial de U? Piensen que debemos integrar algo que sea fácil de integrar. Pensando en eso, secante al cubo lo voy a descomponer como secante al cuadrado por secante. ¿Sí? Secante por secante cuadrado. La integral de la secante al cuadrado, ahora sí, ¿quién es? Tangente. Sí, señor. Tangente de X. Y la derivada de la secante es secante de X por la tangente de X secante de X por la tangente de X de X. Entonces, esta integral, ¿quién es? Esto será U por B, secante de X por tangente de X, menos la integral de B por du. Entonces, acá vamos a tener menos la integral de B, que es tangente por du, que es secante por tangente, queda entonces acá secante de X por la tangente al cuadrado de X de X. Por ahora, cambió un poco la integral, pero resulta que esta integral, si nosotros usamos propiedades, podemos ver que es una integral que va a resultar ser cíclica. ¿Por qué? Porque la tangente al cuadrado es igual a ¿qué? A secante cuadrado menos 1. Es decir, acá va a quedar secante cuadrado menos 1. Por secante queda secante al cubo menos secante de X. ¿Vale? Así. Cuando separemos esto en dos integrales, acá va a quedar secante de X por tangente de X menos la integral de la secante al cubo de X más la integral de la secante de X. Como les había anticipado, esta es una integral que es cíclica. ¿Por qué es cíclica? Porque la integral está dependiendo de ella misma. Acá está la integral y acá también está esa misma integral. Por otro lado, también les había anticipado que el resultado iba a depender de la integral de la secante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta integral que está acá? La pasamos a sumar, ¿cierto? Y queda 2 veces la integral de la secante al cubo de x igual a la secante de x por la tangente de x más la integral de la secante, que la integral de la secante, ya lo dijeron, es logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más la tangente de x, ¿verdad? Todo esto más una constante de integración. De esta manera, la integral de la secante al cubo de x va a ser 1/2 de la secante de x por la tangente de x más 1/2 del logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x
y todo más una constante. ¿Bien? Eso es lo que es la integral de la secante al cubo. Les aconsejo que ahí donde van a escribir ese resultado de esa integral de secante al cubo, la resalten por allí en un recuadro. Y bueno, en Profe, alguna... ¿podría volver a explicar por encimita el ejercicio, por favor? Bueno, voy a primero a terminar el ejercicio y luego lo explico todo, ¿vale? Bueno, cuando uno hace integrales de este estilo, me acuerdo en alguna ocasión que yo comentaba un poco la integral antes de resolverla y a veces me gusta comentarla para comentar más o menos qué es lo que puede salir o qué es lo que va a salir para que, a ver, a veces el estudiante cuando ve integrales de este estilo y ve que se hacen unas cosas y luego aparte hay que hacer otro montón de cosas y que salen más y más cosas, se abruman mucho. Pero si uno hace un comentario, digamos, inicial, y dice, bueno, esto va a salir más o menos esto, ¿sí? Va a pasar esto, luego vamos a tener que hacer esto. Si bien no es que el ejercicio vaya a resultar más fácil, va a resultar exactamente igual, al menos el estudiante ya tiene un camino, ¿cierto? Marcado en, digamos, al menos en su mente, donde sabe qué esperarse, ¿sí? Sabe qué esperarse y no es lo mismo que yo les diga, bueno, vamos a irnos de aquí hasta Pasto caminando, ¿sí? Y de pronto cuando ya listo, vamos a irnos de aquí a Pasto caminando, tal vez usted en la mente cree que Pasto queda aquí a 5 kilómetros y luego se da cuenta dónde queda Pasto, ¿no? Cuando se va uno caminando, ¿vale? Entonces, más o menos es lo que pasa acá. Si yo le digo, vamos a irnos de Bucaramanga a Pasto, pero hay tantos kilómetros, no sé cuántos kilómetros habrán, como unos 800 habrán. Yo le digo, pero son 800 kilómetros. Usted dice, bueno, listo, vamos, pero ya sabe cuánto es, ¿no? Por eso hago estos comentarios a veces, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a encontrar en el ejercicio, sepan qué es lo que vamos a esperar en el ejercicio. No es que yo me sepa de memoria las integrales, como en alguna oportunidad también me lo dijeron. Profe, es que usted se sabe todas esas integrales de memoria. No, yo no me las sé de memoria. Simplemente que en alguna oportunidad ya las he resuelto y si uno ya ha hecho algo, cuando se encuentra algo similar o lo mismo, entonces más o menos recuerda y sabe qué hacer y cómo hacer. Eso es lo que ustedes deben hacer para estudiar para los exámenes. Hacer ejercicios no porque les vaya a salir exactamente el mismo ejercicio, sino por si les sale algo parecido, más o menos tengan la idea de qué se puede hacer, ¿verdad? Esta integral les pido que la remarquen por allí en su cuaderno porque es una integral que de acá en adelante empieza a aparecer varias veces. En algunos ejercicios de esta misma sección, del capítulo, perdón, de este mismo capítulo, capítulo 7, hay ejercicios en el texto en el que aparecen varias veces la integral de secante al cubo. Y también podemos encontrar con algunos ejercicios de aplicaciones, no de la sección de ejercicios de la parte de ejercicios del capítulo 6, sino algunos ejercicios de aplicaciones, van a aparecer también en una integral por allí una que otra de secante al cubo. Entonces, cuando empiece a aparecer, ustedes se devuelven allí a su cuaderno donde está ese recuadro bien bonito, bien remarcado y dicen, bueno, profe, la integral, pum, nos dio esto, ¿sí? Porque la idea no es que cada vez que nos aparezca aquí en adelante vamos a volverla a hacer, sino que yo les voy a preguntar simplemente, bueno, muchachos, ¿cuánto nos dio esta integral? Esta ya la hicimos, díganme cuánto da y la usamos. Bueno, ojo porque acá voy a incorporar este resultado de la secante al cubo para Profe, qué pena, concluir todo el ejercicio. Sí, antes que señor. siga, le iba a preguntar de dónde salió el un medio. Esos dos submedios, ¿de dónde salieron? Ah, de acá de este 2 que estaba, tocaba pasarlo a dividir a toda la integral, a todo el resultado. Ah, ¿Sí? Eso mismo vamos a hacer acá, pero acá no con ese 2, sino con este 4.
Tenemos que pasarlo a dividir todo el resultado de la derecha. Entonces, la integral original, tangente cuadrado de x, secante al cubo de x, esta integral, es igual a ¿qué? Pasamos a dividir ese 4, queda 1/4 de la tangente al cubo secante de x, más, ojo, la integral de la secante al cubo, ¿quién es? La integral de la secante al cubo va a ser 1/2 secante por tangente. Todo esto lo voy a multiplicar ¿por quién? Por 1/4, ¿no? Todo esto lo voy a multiplicar por 1/4. Entonces voy a multiplicar por 1/4 y voy a ir escribiendo los resultados. 1/4 por 1/2 queda 1/8 de secante por tangente. 1/8 de secante de x por la tangente de x. Continuamos. Más 1/4 por 1/2, 1/8 del logaritmo natural de la secante más la tangente. Más 1/8 del logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Y ahora menos la integral de la secante. La integral de la secante, ¿quién es? El logaritmo natural de la secante más la tangente. Eso por 1/4. Queda entonces 1/4 del logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Todo más una constante de integración. Finalmente, vamos a escribir este resultado final con rojo. Hay algo más que se puede hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo último que se puede hacer acá? Este 1/4 y este 1/8 de logaritmo natural de la secante más la tangente se pueden agrupar. Y queda 1/8 menos 1/4, eso va a ser menos 1/8. Por lo tanto, todo esto quedará como 1/4 de la tangente al cubo de x. Bueno, acá también me faltó una x. Tangente al cubo de x por la secante de x más 1/8 de la secante de x, tangente de x. Todo esto, ¿cuánto da? Dijimos, da menos 1/8 logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la tangente de x y todo más una constante de integración. ¿Bien? Bueno. Como les anticipé también, este es el caso más difícil de esas potencias trigonométricas. Es el caso más difícil, hay que hacerlo por partes. Y como son potencias trigonométricas, ILATE no me ayuda para nada, ¿cierto? Porque ambas funciones son trigonométricas. No me ayuda a decidir absolutamente nada el orden ILATE. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a repasar todo el ejercicio. Vamos a repasar todo el ejercicio. Tenemos que hallar la integral de esta tangente al cuadrado por la secante al cubo. Hay que hacerlo por partes. Es lo único que podemos indicar, que esa integral se debe hacer por partes. Pero ahora la pregunta es, ¿qué hacer para escoger las partes? ¿Qué hacer para escoger las partes? Esa es la pregunta, yo creo, más importante allí. ¿Por qué? Depende cómo yo escoja las partes, entonces voy a proceder de una manera u otra. A ver, es posible, muchachos, también se los digo, es posible que acá de alguna manera se hubiesen podido escoger las partes, ¿sí? O sea, las partes se hubiesen escogido de otra forma y con esa otra forma es posible que el ejercicio hubiese salido más sencillo. Vale, eso es posible. Pero así como escogimos las partes nosotros, podemos resolver el ejercicio. Entonces, no hay ninguna manera en la que uno pueda decidir cuáles son las partes que se pueden escoger de una manera más fácil, ¿sí? Sin hacer el ejercicio. Lo único que hay que hacer es hacer el ejercicio y ver cómo va resultando. Si vemos que se va resolviendo, si vemos un camino
que nos permita resolverlo o no. Entonces, bueno, escogemos las partes así. Por ejemplo, ¿yo por qué quise escoger las partes de esta manera? Sobre todo, la que escogí en este caso no fue U, la que escogí fue, primero que nada, el de B. ¿Por qué escogí así el de B? El de B lo escogí así precisamente porque sé la integral de secante cuadrado. ¿Sí? Porque esa integral de secante cuadrado sé quién es. Entonces me pareció que podría ser una buena forma empezar por ahí. ¿Vale? Derivar no es tanto el problema, porque derivar puedo derivar cualquiera de estas funciones. El problema va a ser integrar. ¿Sí? Entonces, lo escogí de esta forma y ahora empezamos. Calculo el dbu, calculo el b y escribimos acá u por b menos la integral de b por du. Cuando escribo esto así, me doy cuenta de una vez que esta integral va a ser cíclica, porque veo que acá me empieza a aparecer una integral que es igual a mi integral original. ¿Bien? Entonces, como veo que esa integral es cíclica, veo que por ahí puede ir bien. Hacemos acá las cuentas, acá usamos una identidad pitagórica y entonces ahora veo esta integral de la secante al cubo. Esta integral no me preocupa. ¿Por qué? No me preocupa porque esta integral en algún momento ya la he hecho y sé que se hace por partes y sé que es cíclica y sé que depende de la integral de la secante. ¿Bien? Todo eso lo sé porque ya la he resuelto antes. Entonces, ahora ustedes que ya están en esta clase, que ya la resolvimos, saben que la integral de secante al cubo se hace por partes, que es cíclica y que la integral depende de la integral de la secante. Y también les digo que si usted, por ejemplo, quiere hacer la integral de la secante, qué sé yo, a las 5, esta integral va a resultar por partes. Va a resultar por partes. Va a ser cíclica. Va a ser cíclica y va a requerir o va a depender, voy a poner así, depende de la integral de la secante al cubo. Es decir, si usted quiere hacer la integral de la secante a la 5, en algún momento le va a pedir la integral de la secante al cubo. Y si no tiene o no la recuerda, ¿qué hay que hacer? Hacer por aparte la integral de la secante al cubo, que también es por partes, es cíclica y ahora depende de la integral de la secante. Y si no supiéramos la integral de la secante, tendríamos que hacerla por sustitución simple. Esto ocurre con integrales de este estilo, potencias impares de secante, ¿vale? Entonces, una vez que tengo ya por acá, identifico que aparece la integral de la secante, entonces la calculamos aparte. Es una integral que se hace por partes. La escogemos así. Secante cuadrado para el de b. Igual, ¿por qué escojo el de b como secante cuadrado? Porque veo que es más fácil integrar secante cuadrado que, por ejemplo, usar la integral de la secante. Si yo utilizara la integral de la secante, en lugar de tener que b es tangente, me quedaría que b es logaritmo natural del valor absoluto de la tangente. Y cuando quiera integrar ese b por du, eso va a ser una cosa espantosa para integrar. Por eso no escojo la secante como el de b, sino escojo secante cuadrado. ¿Vale? Si no quisiera escoger secante cuadrado, tendría que usar acá identidades antes para escoger el de b de otra forma. ¿Ok? Y bueno, acá hacemos las cuentas. Es una integral que también resulta ser cíclica, que depende de la integral de la secante. Hacemos allí las cuentas, obtenemos el resultado y finalmente incorporamos este resultado por acá donde íbamos. Incorporamos acá este resultado. ¿Vale? Estos ejercicios, repito, es un tipo de ejercicios que hay que tomarlos con calma. No son necesariamente sencillos porque hay que utilizar muchas cosas, ¿sí?
Si ustedes ven, acá tenemos que utilizar integración por partes, notar que las integrales son cíclicas. Hay que estar utilizando muy bien las integrales de algunas potencias, ¿cierto? Como la integral de secante cuadrado, ¿sí? Es decir, pensar en derivadas y antiderivadas de estas funciones. Se necesita también eso. Si de pronto usted escoge la secante al cuadrado y no identifica quién es la antiderivada, que es tangente cuadrado, o escoge la secante como el de b y la tangente dice que es b, como en algún momento alguien lo dijo, entonces de ahí en adelante ya hay problemas. Hay que tomarlo con calma, hay que tener las cosas claras y no hay un camino marcado. ¿Sí? Esto también es importante tenerlo en cuenta. No hay un camino marcado como si lo había, por ejemplo, acá. Si m es impar, haga esto. Si n es par, haga esto. Pero si m es par y n impar, lo único que podemos decir es que hay que usar integración por partes. Así como en el caso anterior, cuando ambos son pares, lo único que hay que decir es que hay que usar propiedad de ángulo medio. Pero de ahí en adelante hay mucho trabajo, ¿no? Hay que hacer cuentas. No es tan difícil, no es tan difícil este caso como el de tangente, pero hay que tener en cuenta también que se usan esas propiedades. Resulta, muchachos, para finalizar con esta sección, que hay un caso más y es el caso de la cotangente por la cosecante. Este caso es totalmente análogo al caso de la tangente por secante. Cuando tenemos cotangente por cosecante, se trabaja totalmente igual. Entonces acá tenemos esta identidad, 1 más la cotangente al cuadrado es igual a la cosecante. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si yo acá, en lugar de tener no tangente por secante, sino cotangente, voy a escribirlo acá en rojo, cotangente a la m por cosecante a la n, cosecante a la n de x, si tengo una integral de este estilo y m es impar, entonces ya no voy a desagrupar una potencia de tangente y secante, no. ¿De qué? Una potencia de cotangente y cosecante. Y por lo tanto la sustitución en ese caso, ¿quién será? ¿Quién será la sustitución en ese caso? La sustitución será la cosecante. ¿Por qué? ¿Por qué la sustitución será la cosecante? ¿Cuál es la derivada de la cosecante? ¿Cuál es la derivada de la cosecante, muchachos? Menos cosecante por la cotangente de x. Exactamente. A ver, voy a copiar todo esto y voy a escribir ese caso para cotangente por cosecante. Bueno, ahí está. Pero ahora lo voy a editar para el caso de cotangente por cosecante. Bien, a ver, entonces, si ahora tenemos una integral de la forma cotangente por cosecante, tenemos lo siguiente. Si m es impar, la potencia de la cotangente, ¿qué se desagrupa? Se desagrupa una potencia de la cotangente, voy a escribir acá simplemente así, de la cotangente y una potencia de la cosecante, ¿vale? Se desagrupa una potencia de la cotangente en una potencia de la cosecante y entonces acá ¿cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente manera. Acá quedará cosecante por cotangente. Y todo esto va a quedar usando la pitagórica,
todo esto va a quedar en términos de la cosecante. ¿Quién va a ser la sustitución? Precisamente cosecante. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, es decir, que esto que está escrito en amarillo de hecho es menos el diferencial de u, ¿vale? Va a ser menos de u. Y con esto me queda nuevamente un caso muy parecido al caso 1 de la tangente por la secante. Ahora, si tenemos que n, la potencia de la cosecante es par, ¿qué hay que hacer? Desagrupar dos potencias de la cosecante. ¿Por qué dos potencias de la cosecante? ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Si yo desagrupo dos potencias de la cosecante y lo que me quede de la cosecante usando la pitagórica lo escribo en términos de la cotangente, en términos de esta cotangente, entonces voy a hacer u igual a la cotangente de x y la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Por lo tanto, esto que está acá va a ser menos el diferencial de u. Y todo funciona totalmente análogo. Y en el caso 3, en el caso en el que m y n, m par y n impar, ¿qué pasa? Se usa integración por partes. Bien, se vuelve a utilizar integración por partes. ¿No se puede dar un zoom inverso, por favor? Claro. Ahí está el zoom inverso. Gracias, profe. Bueno, a ver. Vamos a dejar hasta aquí por hoy.